Estamos en el trabajo del Classroom, acá en trabajo en clase está toda la información, aquí en material de conexión simplemente les compartí este material donde está la conexión Java, que es una clase que ustedes pueden copiar y pegar en su proyecto, el MySQL Connector, que es el driver que nos va a permitir entablar la conexión con Java y la base de datos, y los ejercicios de SQL que en teoría básicamente son para que ustedes practiquen, para que ustedes hagan esta práctica paso a paso y desempolven los conocimientos de SQL, porque igual eso lo vamos a trabajar con el proyecto que vamos a hacer. Ya en la parte de laboratorios tenemos lo siguiente. Primero que todo, las indicaciones de la actividad. En las indicaciones de la actividad, básicamente les pongo estas preguntas para que ustedes también desempolven el tema de bases de datos, que investiguen qué es una base de datos, aunque ustedes ya lo deben conocer, cuál es la importancia en un sistema de información, qué es un sistema gestor de bases de datos, porque ahí también hablamos de lo que es el MySQL, el Workbench, hablamos de, por ejemplo, SQLite, hablamos de Oracle, SQL Server, y que ustedes puedan diferenciar en qué consiste básicamente eso y cuáles serían como los usos de cada uno. De entrada, MySQL es de los más populares, es de los más utilizados, pero también existe Oracle, que también es muy popular, muy utilizado, y está pensado a grandes sistemas de información, a grandes volúmenes de datos, mucho más que MySQL, aunque MySQL también procesa demasiados. Pero MySQL está más tirado como a cosas más rápidas, a sistemas un poquito más pequeños, sin decir que no puede haber un sistema grande que utilice MySQL, pero pues hay mucha diferencia entre lo que es MySQL y Oracle, y yo quiero que ustedes investiguen eso realmente. También está el tema de SQL Server, y ese es el tema, lo puse de pregunta, es el tema de bases de datos relacionales. También existen las bases de datos no relacionales, que asumo que Germán Angarita les hablaba un poquitico, como tipo MongoDB, que no es relacional. Listo, también les pregunto acá qué es JDBC y qué es ODBC, ¿sí? De entrada, el JDBC es con el que vamos a manejar básicamente las bases de datos tipo SQL, ¿sí? Tipo MySQL, y el ODBC ya cuando vamos a hablar de bases de datos tipo Access. Entonces ustedes lo que tienen que tener es un driver que permite ese tipo de conexión o un driver que te permite ese otro tipo de conexión. ¿Listo? Es mucho más usado este de acá, que es el JDBC. Sí, es, digamos que los más populares en este momento. O no más populares en este momento, sino los más usados como tal. Java Database Connectivity. Muchas gracias, Juan José. Listo. También esta parte importante, que hablemos de qué es el patrón BO y cuál es la función del trabajo con bases de datos, que también lo hemos mencionado. Ustedes ya saben que el BO es el Valued Object, y lo que me va a permitir es transportar básicamente un objeto, los valores. Entonces vamos a ver cómo trabajar el BO junto con el DAO. Y el DAO también es otro patrón de diseño que me va a permitir, digamos que centralizar el acceso a la base de datos. ¿Listo? Para estos puntos 5 y 6, yo les comparto acá esta entrada al blog. ¿Listo? Entonces, próximamente, cuando Nicolás abra su canal, podemos hacer referencia a los videos de él. Acá está, ¿qué son los patrones de diseño? Y puntualmente por aquí yo les hablo del modelo de vista controlador y les hablo de el BO y el DO, perdón, el DAO, que es el Data Access Objects. También existe el DTO, que es muy parecido al DAO, ¿sí? Es básicamente lo mismo realmente, que es el Data Transfer Object, y es un patrón para transferencia de objetos o transferencia de datos. Este y este comparten el mismo ejemplo MySQL, que si ustedes lo ven, viene siendo este de acá, donde yo les muestro en esa entrada cómo conectarnos entre un proyecto Java con MySQL, de una forma sencilla. Acá están los requisitos, el ambiente, y está el paso a paso. Está, por ejemplo, este diagrama de clases sencillo, donde yo les hablo de que tengo una clase principal, una clase DAO, una clase personas BO y la conexión, ¿sí? El BO, ya sabemos que es un patrón, se referencia con una clase, y el DAO es un patrón, pero también se referencia en una clase. Y básicamente consiste en que si yo tengo una tabla, esa tabla de la base de datos va a tener su equivalente al BO y su equivalente al DAO. Si tengo, por ejemplo, la tabla personas, entonces va a tener personas BO y personas DAO. Personas BO va a ser donde voy a poner encapsulados todos los datos de la persona. Y personas DAO va a ser la clase que me va a permitir tener todos los métodos de acceso a la base de datos, ¿sí? Entonces ahí es donde voy a poner todo el cruz. Entonces va a poner la parte de registro, consulta, actualizar, eliminar. El update básicamente también ahí en la parte de actualizar. Todo ligado a la tabla persona. Si tuviera una tabla mascotas, entonces también tiene que tener su tabla mascotas y su tabla o su clase persona, mascotas DAO y mascotas BO. Listo, eso es básicamente lo que es el patrón. Acá está la base de datos, entonces simplemente ustedes copian y pegan esto y lo ponen como script en el motor que van a trabajar. Y acá está la estructura del proyecto.
¿Listo? Y acá están básicamente las clases que ustedes pueden copiar y pegar. Importante, estas clases, por ejemplo, esta clase de acá, miren que tiene la parte de la conexión está así y la parte del URL está así, donde solamente tiene JDBC, MySQL, localhost y la base de datos. ¿Listo? Y acá tiene Driver Manager Get Connection. Si ustedes se devuelven por acá a donde yo les había puesto, vámonos por acá, a donde yo les había puesto el material de la conexión, miren que esta clase de acá, esto que está aquí, DB Connection, es esta misma. ¿Sí? Solo que pues esta se llama conexión. Y esta parte de acá, la URL, vean que cambia. ¿Sí? Ya tenemos acá JDBC MySQL localhost 3306 en el puerto y el nombre de la base de datos. Pero además le ponen todo esto. ¿Listo? Cosa que no está acá. Y además acá en la conexión, driver get connection, perdón, acá no, en esta. Class for name tiene esta parte del driver. Aquí se está manejando diferente. Class for name y esta ruta ya es distinta. ¿Listo? Acá dice cj.jdbc.driver y acá está con MySQL JDBC Driver. ¿Por qué? Ya voy a responder las preguntas, pero ¿por qué? Porque en esta parte estaba manejando el driver de MySQL en la versión 5, mientras que acá vamos a trabajar la versión 8. Entonces, a medida que van, digamos que actualizándose los drivers, van cambiando cositas. Acá lo que se le metió fue el tema de Unicode para la parte pues, de idiomas, y si no le ponemos esto, simplemente no se establece la conexión. ¿Listo? Pregunta de Nicolás González Martínez. Doy clase los jueves, no cobro mucho, muy bien. Entonces, por cada tabla tiene que haber una clase de DAO para esa tabla. Sí, digamos que eso es algo de la programación tradicional con el tema de Java que lo hace maluco porque uno tiene que generar muchas. Si usted tiene 10 tablas, tendría que crear 20 clases, ¿sí? Que involucre el BO y que involucre el DAO. Sin embargo, más adelante que veamos el tema de JPA, ese proceso ya se reduce un poquito, ¿sí? Y cuando uno ya va trabajando con otras arquitecturas, ya a punta de anotaciones se reduciría mucho más. Solo que el tema de las anotaciones y todo eso está más tirado por el tema web. Acá estamos hablando de la parte de escritorio, entonces sí estamos un poquito restringidos a crear ese tema de clases y todo el cuento. Como ustedes posiblemente vayan a empresas donde tienen sistemas legados, que son sistemas que son de pronto no tan viejos, pero sí que manejan una arquitectura diferente a las actuales, tendría que ajustarse a esa tecnología o esas herramientas. Y si ahí está manejando el patrón BO y el patrón DAO de esa manera tradicional, pues es importante que ustedes conozcan por qué se crean eso. ¿Listo? Entonces, sí, si tengo 10 tablas, tienen que ser 10 clases DAO, 10 clases BO. Los frameworks automáticamente le generan eso. O sea, ustedes no tienen que preocuparse por esa parte. Y cuando hablamos nuevamente, les digo JPA, uno le pone una notación que llama @entity y esa notación lo que hace es que a la clase BO la asocia básicamente en la tabla de la base de datos y se ahorra crear una cantidad de clases. ¿Listo? Esas clases DAO también se instancian en el coordinador o no. Digamos que sí sería bueno tener las clases DAO instanciadas en el coordinador para que usted simplemente acceda de una forma centralizada a esas tablas, porque para eso es la clase DAO, que usted acceda a la tabla de mascotas DAO solamente para hacer los procesos de CRUD de mascotas DAO. ¿Listo? Perdón, para que usted acceda a la clase DAO solamente por la relación en la tabla mascotas. ¿Sí? Entonces tenemos mascotas DAO y pone todos los métodos CRUD y eso va directamente a guardarse o a consultar o a actualizar o a eliminar información de la tabla mascotas. ¿Listo? Entonces, no, aunque no de pronto no afecta que usted cree instancias de los DAO, pues no va a afectar porque ahí no va a procesar información, esas tablas no va a guardar datos, digamos, datos volátiles o datos que mantengan para el sistema, sino que es el puente entre la clase y la base de datos, pues no pasa nada si usted instancia varias veces eso, pero pues no tiene pues, sentido que usted vaya a instanciar muchas veces eso. Entonces lo mejor es dejarlo centralizado también por medio del coordinador. ¿Listo? Entonces básicamente en este laboratorio que les pongo acá, que por favor sí necesito que lo hagan, aunque no se va a entregar, háganlo, y creería que ya debería estar hecho porque eso se puso esta semana, y ahí está básicamente todo lo que ustedes requieren. Entonces se explica toda esa parte. Acá está, por ejemplo, la clase persona, que sería la clase persona veo, y acá está todo el tema de las instancias y las referencias. ¿Listo? Digamos que si usted va a trabajar con la parte de bases de datos, es transversal o independiente al tema de los patrones, ¿cierto? Si yo quiero, no trabajo con BO ni con DAO y puedo conectarme a una base de datos. Si yo quiero, no trabajo como modelo viste controlador y puedo conectarme a una base de datos. Los patrones básicamente son
parte de la arquitectura y para que le faciliten a usted el proceso, ¿sí? Pero no es camisa de fuerza que utilice un patrón. Sí deberíamos trabajar modelo de controlador, o sea, de ahora en adelante deberíamos concentrarnos en poder entender el modelo de controlador, porque ustedes ya vieron que nos ahorra muchos problemas, nos ahorra muchos procesos de lógica y muchos errores recurrentes, pero no es camisa de fuerza. Los ejemplos que yo les estoy compartiendo tienen que ver con modelo de controlador porque ya debe ser un hábito y una costumbre para ustedes. ¿Listo? Igual existen otros patrones, el modelo de controlador no es el único, pero pues es cosa de ustedes que empiecen a investigarlos y a mirar cuál se adapta mejor a su esencia. Ya cuando hablemos de modelo, perdón, de desarrollo web y específicamente la parte de Java Web o el Java Enterprise Edition, el modelo de vista controlador ya no se hace como lo estamos haciendo nosotros, porque nosotros lo estamos haciendo manual. Ese modelo ya está implícito en los frameworks con las herramientas que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Cuando estamos separando las interfaces de la lógica, de la parte del backend, implícitamente ahí hay un modelo de ese controlador, así nosotros no lo implementemos, ¿listo? Pero bueno, aquí está toda esa parte del BO, aquí está el DAO. Si ustedes ven el DAO, simplemente son métodos, miren que son puros métodos de registrar persona, y llega hasta acá, luego método de consultar persona, etc. Aquí hay un errorcito, Juan José me hizo caer en cuenta, o error no, pero básicamente aquí este método retorna una lista, pero aquí, ya les voy a explicar cómo funciona esto, solamente está almacenando un elemento y retornando un único elemento, estoy retornando una lista de un único objeto, entonces podría ser simplemente el objeto y ya, solo que ahí yo lo hice con copy-paste y pues eso es lo que sucedió. ¿Listo? Acá está todo el ejemplo, está la clase principal, y esto básicamente lo que muestra es esto, una interfaz sencilla de escritorio, sin JavaScript ni nada, sin interfaz gráfica, donde yo hago registro, consulta y listar las personas. ¿Listo? Y aquí también les explico el paso a paso del tema del driver. Cuando ustedes no han vinculado al driver, sale este error, ¿sí? JavaLang class not for exemption. Y entonces, pues usted lo que tiene que hacer es agregar el driver en las librerías, ya les vamos a mostrar cómo se hace, y miren que aquí estamos trabajando con el driver 5. ¿Listo? Hay que cambiarlo al 8 y ya les explico esa parte. Igual voy a subir, yo creo que este fin de semana, un video de cómo vincular eso, aunque ya tengo videos de cómo se hace con las versiones anteriores. Pero el proceso es básicamente el mismo. ¿Listo? Para ese retorno de ese ejemplo se podría retornar todo en stream buffer. El tema del stream buffer, básicamente, como es una cadena, pues depende de lo que usted necesite. Si usted necesita hacer una consulta de datos de la base de datos y retornar un texto para que se pinte en un área de texto, pues retornaría el string o el stream buffer. Pero si usted lo que quiere es obtener todos los datos de forma independiente y luego ir a setearlos a una interfaz gráfica, pues el stream buffer no va a funcionar, porque usted el stream buffer tiene una cadena, mientras que yo necesitaría que retorne el objeto para recorrer cada elemento dentro del objeto y asignarlo a cada JTextFile file pues, de la interfaz. ¿Listo? Bueno, ese es el ejemplo que está acá de las indicaciones y acá está el tema de los laboratorios. Si yo me voy por aquí para el tema de laboratorios, como yo sé que no todos tienen conexión a internet, pues les descargué el documento. ¿Listo? La página es esta. Es la misma que estamos trabajando paso a paso. Lo convertí a PDF y aquí donde dice código fuente entradas blog, pues básicamente todo esto es lo que está en la página del Code.java, sino que pues como tomé el pantallazo, pues estas partes de acá, este no es este. Esta parte de acá, pues el pantallazo quedó así, entonces yo no puedo mover el scroll, entonces por eso le saqué el documento para que ustedes copien y peguen el código. Sería lo ideal que no lo copiaran o lo pegaran, sino que lo transcribieran, ¿cierto? Pero pues yo me los conozco. Nicolás González dice, ¡au, tan lindo, jajaja, como piensan los pobres! Usted sabe cómo son las cosas, hermano. Usted sabe que yo siempre pienso en ustedes. No olvide suscribirse, Nicolás, al canal y deje de darle dislike a los videos. Ya lo tengo plenamente identificado. ¿Listo? Usted ahora que va a subir videos se va a dar cuenta cómo es la cosa. Y ya, esa es la parte de los primeros dos laboratorios. Ahora vámonos para la otra indicación, dice, siga paso este documento que es el que acaba de explicar. Puede encontrar el código fuente del proyecto en el documento tal. Ahí está. Desarrolla el laboratorio llamado Laboratorio Conexión BD y completa las actividades asociadas. Entonces, este es el laboratorio que ustedes me van a entregar. Entonces, acá está el laboratorio Conexión BD. Aquí básicamente está lo mismo que acabé de explicar en Code.java, ¿sí? Solo que aquí hay un ejemplo diferente. Acá también les estoy dando básicamente no el script, sino les estoy diciendo que tienen que crear una base de datos y en ella esta tabla. ¿Listo? Y acá le doy la estructura del proyecto. Entonces, en esta parte de la estructura del proyecto,
le digo que utilice el modelo de controlador, entonces tengo aplicación procesos, conector, conexión, usuario dado, usuario veo. Solo estamos trabajando a una tabla, ¿listo? Acá explico básicamente para qué sirve cada clase. Esta parte es la del patrón que yo les digo, centraliza los procesos de manipulación de la tabla de usuario y se vincula la lógica de registro y consulta de los usuarios. Clase aplicación, clase procesos, ¿sí? Entonces miren que acá está en la parte de los procesos, es como la parte de la lógica. Yo tengo registrar usuario, pero miren que acá yo creo una instancia del usuario VO. Aquí yo seteo la información del usuario VO y luego, miren que acá lo estoy haciendo directamente, mi usuario dado punto registrar usuario. Y acá, ya cuando hago el registro del usuario, retorna resultado en un string. Digamos que si es OK, se registró con éxito y si no, no puedo registrar. Aquí yo no estoy utilizando el coordinador. El ideal es que ustedes trabajen con el coordinador, sino que el ejemplo es viejito. Pero como yo lo que les dije ahorita, no tengo esa problemática de que el usuario dado me va a generar valores en variables que yo voy a utilizar en todo mi sistema, sino que solamente va puntualmente a, me llega la petición, registro una tabla, devuelve una respuesta. Y ya, eso es lo que hace, es entablar una comunicación, un puente entre el sistema y la base de datos. Entonces yo lo estoy haciendo directo. Pero entonces aquí ya estoy haciéndole la instancia dentro de la clase, como tal de la clase de los procesos. Si usted lo quiere manejar con el modelo de su controlador y dejando la instancia por allá y decirle acá mi coordinador.registrar y que en el coordinador esté mi usuario dado.registrar, perfecto. Sí, ahí no hay lío tampoco. Tengo en la parte de consultar usuarios. Esta parte de consultar lista de usuarios, miren lo que yo hago es también acceder al usuario dado, consulto la lista de usuarios y eso me almacena acá en esta lista los usuarios que yo tengo registrados en la base de datos. Y luego acá mediante ese ciclo yo recorro y empiezo a imprimir la información. Toda la información que está acá la trabaja directamente desde la base de datos. Pero entonces la base de datos es la que me devuelve la información. Cuando nosotros trabajamos con estructuras de datos, cuando trabajamos con el ArrayList o con el HashMap, recuerden que lo que hacíamos era eso, hacer la llamada a un método consultar y ese nos devolvía los datos que obtenía no sé, del mapa.get con el índice. Acá hacemos lo mismo. Este consultar usuarios es como la interfaz que me permite llegar hasta la tabla de la base de datos. Obviamente no la interfaz de programación en todo objeto, sino me refiero pues como al mecanismo de conexión. ¿Listo? Vamos a limpiar esta parte. ¿Qué más les muestro por acá? La clase de conexión, entonces lo mismo. Miren que aquí está la conexión con el driver 5. Tienen que hacerla con la conexión que les pasé en el documento, donde está la conexión con el driver ya 8. ¿Listo? La clase usuario VO. Entonces también está el ejercicio acá, el VO. La clase usuario dado. Y entonces aquí están los métodos de conexión. Entonces acá está, por ejemplo, el método para insertar. Miren que acá está la consulta directamente a la base de datos. Entonces yo les estoy diciendo, abra la conexión, que es la clase que les acabo de mostrar, conéctese, esta es la consulta, y por acá en este prepare statement, connection prepare statement, le mando la consulta. Entonces, esta línea acá es la que se encarga de hacerla, disparar la consulta a la base de datos. ¿Sí? La idea es que ustedes interpreten todo esto y puedan hacer esto. Realizar un menú para elegir lo que se desea hacer, tal como está en Code Yahoo, que es el menú normalito. Complete el sistema creando el... Señor. Una pregunta, esos tres puntos se hacen sobre ese código, ¿cierto? Sobre este, exacto, sobre este. Ah, listo, vale. Listo. Está bien. Juan David, ¿no entiende bien? No. ¿Por qué utiliza al vocero para hacer preguntas, Juan David? No, solo le estaba preguntando algo a él. Están junticos, bueno, qué bien. Voy a silenciarlos. Vamos a silenciarlos, ¿listo? Fin. Entonces, todo esto obviamente va hacia, en torno a ese laboratorio. ¿Sí? La idea es que ustedes tampoco se cierran a hacer laboratorio tal cual como está ahí. Ustedes le pueden meter mejoras, pueden meterle modelo de ese controlador. Lo importante es que ustedes sepan hacer esto, ¿sí? Completar todo el CRUD, porque ahí solamente creo que está registrar y consultar. La idea es que puedan hacerle actualizar, eliminar, todo eso, ¿listo? Y vincule las interfaces que se adapten al sistema. La idea es que puedan ingresar a la aplicación, seleccionar algunas de las opciones del mismo, lo que le acabo de mencionar. Y para el punto 3, usted es libre de proponer la interfaz que quiera. ¿Listo? Acá hay unas validaciones. Si usted va a eliminar una persona de la base de datos, entonces obviamente primero, antes de eliminarla, tiene que consultar si existe. Porque usted tiene que mandarle la ID de la persona para poder hacer la eliminación. Porque si no, se eliminaría. Si usted le hace la sentencia de SQL que no es, va a borrar absolutamente todo.
Entonces tiene que poner la condición en el where que permite eliminar exactamente a la persona que usted quiere eliminar. ¿Listo? Bueno, ahí está básicamente las entradas. Acá están los ejemplos. Miren que acá está en mi GitHub. Les pongo el GitHub del código fuente de un proyecto que yo tengo. Entonces me puedo ir para acá. Y acá ya hay un ejemplo ya desarrollado. Aunque ese ejemplo está un toque desactualizado en una parte. Acá ya hay ventanas, principal, ventana login. Todo esto está en una secuencia de videos también de mi canal. Ya les voy a mostrar eso y les voy a subir el video, perdón, el código fuente de eso ya actualizado con la conexión Java 8 para que se basen. O sea que tendrían básicamente toda la mano para desarrollarlo. Veamos, por ejemplo, acá en la parte del modelo, el DAO, usuario DAO. Miren que acá están solo las clases de conexión de la base de datos. ¿Sí? Pero pues todo eso está en ese laboratorio que les puse acá. ¿Listo? Y acá hay otro laboratorio de llenar combo la base de datos, que pues la idea también es que lo desarrollen, pero pues no tienen que entregarlo, solamente me entregan el anterior. ¡Tadán! Bueno, acá básicamente está el tema del laboratorio, acá está esa interfaz gráfica, acá está el tema de que yo estoy haciendo un registro a un formulario y la información de la base de datos se carga directamente en el combo y se carga en la lista. ¿Sí? Se carga en la lista pues, de la tabla. Y acá les muestro el paso a paso de cómo hacerlo. Hacen una pregunta. ¿Sí? Cuando se crea la base de datos, ¿en qué parte queda guardada la base de datos? La base de datos básicamente queda instalada en su servidor, en su máquina. ¿Sí? Ya les vamos a mostrar también cómo está la estructura interna del tema del MySQL pues, de la base de datos, pero eso queda en su computador. ¿Sí? Por eso cuando usted hace la conexión a la base de datos, usted tiene que indicarle el nombre de la base de datos para que el sistema vaya a su computador y busque dónde está, porque queda en el sistema del computador. Cuando usted está trabajando con una base de datos remota... Entonces, ¿Cómo? Entonces, si le vamos a enviar eso a usted, tenemos que ir directamente a la ubicación y descargar el archivo donde está la base de datos. Sí, claro, tienen que hacer ese proceso. Tienen que mandarme el script de la base de datos. Ya les vamos a mostrar también en esta sesión cómo sacar el backup. Pero pues, eso es algo que yo creo que ustedes ya hicieron con Hermano, ¿no? No. ¿No? Bueno, igual ya les vamos a mostrar esa parte pues, de cómo sería la entrega de la base de datos, porque igual, si ustedes a mí me mandan el laboratorio, pero no me mandan la base de datos, pues no vamos a hacer nada. Realmente no haríamos nada. ¿Listo? Entonces, a ver, ya hace el laboratorio. Bueno, pero este se los pongo para que ustedes hagan la práctica y miren con el tema de la interfaz gráfica, todo el cuento. Este tema de la interfaz gráfica es cultura general. Sí, es importante que ustedes la manejen, pero pues no vamos a hacer el proyecto grande con esto. Pero si entramos de vacaciones, pues de las 2 semanas de receso, la idea es que sí podamos hacer el tema de las notas, el proyecto de las notas, para que lo trabajemos para el otro trimestre. O sea, para que ustedes el otro trimestre ya lo tengan hecho y entremos pues ya a hacer la revisión y hacer como las validaciones del caso. ¿Listo? Y en esta parte que habla el instrumento, básicamente son estos dos instrumentos que son los que vamos a trabajar esta semana, ¿sí? Porque esto anterior era para la semana que pasó, pero este es para esta semana que queda. Esto no lo voy a evaluar esa semana, ¿sí? Porque como les dije, necesitamos, digamos que salirnos rápido de este trimestre. Entonces la nota que vamos a sacar es la del laboratorio anterior, ¿sí? Que ustedes hagan la práctica con calma, a su ritmo, pero sin empezar a relajarse. Y para el próximo trimestre sí vamos a hacer esto, que sería un instrumento que se puso para competencias de WordSkill, como para elegir los candidatos que van a participar. Aquí se les da la base de datos, perdón, se les da el diagrama de clases. Y miren que aquí se manejan 2 elementos, personas y mascotas. O sea que aquí ya no se llama a trabajar a 2 tablas. Por lo tanto, se tendría la persona VO, la persona DAO, la mascota VO y la mascota DAO. ¿Listo? Y aquí también involucra elementos de interfaz, de herencia, de encapsulación, de polimorfismo si es el caso, de abstracción. Miren que acá está el abstract. Y básicamente es un proyecto un poquito más pesado pues a nivel de arquitectura, pero es realmente muy sencillo. Y esas son las interfaces que le proponen. Simplemente una ventanita sencilla, un formulario, y que cuando usted le va a registrar, él automáticamente registra a la base de datos a la tabla personas. Y cuando usted registra mascotas, se asocia a la mascota
pero mire que hay una relación con el ID del dueño. O sea que esas dos tablas tienen que tener un tipo de relación. ¿Listo? Bla, bla, bla. Y acá está todo el paso a paso. Acá están todas las indicaciones. O sea que ese tampoco tendría mayor inconveniente en su realización. Pero como les digo, lo vamos a dejar por fuera de la entrega de ahorita. Y este instrumento, que es básicamente, es el mismo, ¿no? Instrumento con base de datos, instrumento tipo APSI. Ah, no, pero es el mismo. No sé por qué le subí los dos. ¿O será que acá no está? Ah, no. No. En este se maneja el hashmap. En este primero se maneja solamente con el tema de arrays o hashmap. Y luego para este la idea era que ustedes cogieran el mismo proyecto y hicieran la transición a la base de datos. ¿Sí? Que ya teniendo las interfaces, teniendo la lógica, lo único que tenía que cambiar es que no se guarde el hashmap, sino que se guarde a la base de datos. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas? ¿Todo bien? Aquí, a ver, preguntas. A ver, yo miro, a ver, pues eso no.